Sí, cuando son niños se trabaja con la madre normalmente, y cuando el niño ya tiene poca conciencia también se le puede empezar a hablar de ese conflicto. O los niños son muy fáciles de desprogramar porque los niños no filtran, no tienen filtro. Cuando tú le dices algo a un niño te cree. Nosotros como adultos, adolescentes, adultos, normalmente cuando nos dicen algo que es nuevo para nosotros, siempre dudamos y nos cuestionamos mucho la información. Un niño no. A un niño le dices, cuando tú te sientes atacado, estás reteniendo grasa. Y bueno, claro que los niños ya por sí mismos tienen sus propios conflictos. Por ejemplo, un niño con obesidad seguramente se siente atacado en el colegio si es que le hacen bullying, le dicen gordo, no sé, hay muchos apodos y formas de burlarse de las personas que tienen problemas de peso. Y si el niño lo vive como un ataque, el niño se va a mantener gordito y inclusive puede subir de peso. Probablemente ese niño pueda venir desde, inclusive tener una madre delgada, ¿no? Pero él haber nacido con sobrepeso. Y hay que ver desde la gestación, los 9 meses de embarazo, cómo se vivieron, si a lo mejor fueron términos de abuso, de sentirse atacado, etcétera. Y bueno, todo eso al final va a ser información, pero lo importante es ver cómo vivimos eso, y si estamos manteniendo el sobrepeso, pues es que seguimos viviendo los eventos desde ese colorido del conflicto, con ese ojo. Por ejemplo, yo te puedo decir que voy a poner mi ejemplo, que además es muy palpable, es comprobable. Porque te digo, si ves mis videos antiguos vas a ver cómo estaba muchísimo más gordito y cómo he ido bajándolos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo de adolescente fui muy delgado, muy, muy, pero después de cierta edad empecé a acumular peso. Te hablo de los 29 años, empecé a subir, poquito antes. Y de alguna manera empecé a vivir temas de abandono, porque siempre la obesidad, pues, está relacionado con esta parte de no ser visto, no ser considerado, y hay que ver el tipo de obesidad que se tiene, ¿no? En el caso de crecer a lo grande, pues ese es el conflicto, no ser visto, sentirse abandonado. Pero no solo eso, yo me acababa de salir de mi casa, entonces sí sentí como que abandonaba yo a mis padres, y yo era hijo pilar, porque si se descomponía en casa algo, yo era el que lo solucionaba y era a mí al que recurrían para arreglarlo. Entonces el salirme de casa era un poco luchar con esa parte de sentir que estaba abandonando a mis padres, y eso indudablemente te lleva a retener líquido. Digo, basta con salir de viaje para darte cuenta que en el viaje vas a empezar a retener líquido. Cuando dejas el lugar donde vives, tu zona, tu océano, ¿no? Es como un pez que lo sacas del agua, va a retener líquido inmediatamente para poder sobrevivir. Y eso es lo que hacemos exactamente. Y ahí empecé a subir de peso muchísimo, te digo 25 kilos aproximadamente. Y aparte mi obesidad, en mi caso, era dura. Eran solamente del estómago, porque de las rodillas para abajo era muy delgado, y mi estómago era duro, tú lo tocabas y era duro. Entonces ahí también podemos buscar emociones que yo he podido descubrir, como el sentirte atacado. Cuando tú te sientes atacado vas a crear una carcasa de grasa para no ser atacado. Esto es de manera simbólica, porque el cerebro no distingue la diferencia. Si yo me siento agredido de frente, me sirve tener aquí un caparazón que me proteja. Claro que debe de haber eventos donde yo en mi infancia me sentí atacado, y aquí encuentro cosas como que mi padre fue una persona extra exigente, era como un militar sin serlo, y cualquier falla que tuviéramos de una edad a partir de los 10 para adelante, pues él se hizo muy exigente. Se podría quitar el cinturón, podernos dar cinturonazos cuando hacíamos alguna daga o no nos portábamos como él consideraba que debería de ser. Y también con una baja calificación en la escuela, pues era ya para él, ya había la necesidad de reprimir pues con golpes. Y esto quizá ahí no lo representé con obesidad, pero más adelante
con ese programa que uno va cargando, que te acompaña toda la vida, de sentirte atacado por estas actitudes de mi papá, pues yo ya vivía la vida de esa manera. Entonces cuando empiezas a sentirte ya atacado ya de mayor con otras personas, empiezas a sentir o a vivenciar el abandono, porque en parte mi papá no estuvo, entonces yo los abandono a ellos en cierto momento y empieza a juntarse este conjunto de programas que me llevan a ganar peso y a tener este estómago bastante duro. Cuando empiezo a darme cuenta de estos programas, pues o te empiezas a dar cuenta de estos programas, ahora es gestionar dónde estás viendo el conflicto de nuevo. Ya no con papá, quizá mi papá ya murió, pero yo veía a mi papá a lo mejor con personas que me rodeaban día con día y me sentía atacado. Hoy en la mañana hice una consulta de sobrepeso a una persona y pues ella vive con un esposo con la que se siente atacada y ahí es donde está viendo quizá a la persona que la atacó por primera vez en la infancia. Y es ahí donde se mantiene el programa y se mantiene la reacción biológica.